Sistemas de ecuaciones lineales, método de Jacobi. El método de Jacobi es un método iterativo y para poder conocer la metodología de solución por este método, vayamos a plantearnos un problema. Como se trata de un método iterativo, no debemos olvidar de que se necesita conocer un error y un vector inicial. En nuestro caso, nos estamos facilitando justamente el enunciado con un determinado error, pero no nos señala el respectivo vector inicial. Veamos cuál es la secuencia de pasos que debemos realizar para poder obtener la respectiva solución. Primer paso. Asumir un error a ser aceptado. Si no conocemos, ya sabemos que debemos asumir un valor. En nuestro caso tenemos el respectivo error que nos facilita el enunciado, por lo tanto solamente determinaremos el problema con este error. Segundo paso. Asumir un vector inicial. Si el enunciado no nos facilita un valor inicial, como en este caso, es que nosotros debemos asumir un vector inicial. Pero como el sistema no es muy complicado, nosotros asumimos como vector inicial los valores de 0, 0, 0, 0. Está claro de que este vector inicial siempre depende del análisis que vayamos a hacer de nuestro sistema. Es decir, debemos analizar cuáles serían los mejores valores de inicio para poder comenzar nuestro proceso iterativo. Siguiendo con la secuencia de pasos, vayamos a ver el siguiente paso. Tercer paso, dice, transformar el sistema utilizando el siguiente criterio en el despeje a ser realizado. El coeficiente diagonal en cada una de las ecuaciones debe ser mayor que la suma del valor absoluto de los otros coeficientes en la ecuación. ¿A qué nos referimos? Que el coeficiente diagonal, estos coeficientes, tienen que ser mayores a la suma de los restantes elementos. Si bien esta condicionante no siempre se cumple, aunque en este caso sí podemos decir que se cumple, ya que el coeficiente es 4 y la suma de los otros elementos no alcanza a 4. Entonces sí se está cumpliendo, pero no siempre un sistema de ecuaciones cumple con esta condicionante. De acuerdo a esta condicionante, señala, debemos despejar, dice, una determinada variable con mayor coeficiente, que en nuestro caso será x1. Voy a despejar justamente de la primera ecuación porque es el mayor coeficiente que tiene. Por lo tanto, tendríamos el despeje correspondiente. x2 lo haríamos de la segunda, x3 de la tercera y finalmente x4 de la cuarta ecuación. Habiendo transformado el sistema de ecuaciones original al nuevo sistema o a la nueva forma de nuestro sistema de trabajo. Cuarto paso. Dice, determinar el próximo vector utilizando el vector inicial y el rearreglo del sistema. Nos referimos a lo siguiente. Dado que tenemos el vector inicial, además que hemos transformado nuestro respectivo sistema al sistema de trabajo, es decir, hemos realizado los despejes correspondientes, ahora podemos proceder justamente a determinar el valor de x1, como por ejemplo dice, para encontrar x1 necesitamos x2 y x3 y x4, pero x2, x3 y x4 hemos indicado de que van a ser 0, 0, 0. Por lo tanto, nosotros podemos obtener justamente que el valor de x1 será este valor. Ahora bien, de acá se nos presenta una siguiente incógnita.
Es decir, ahora debo determinar el valor de x2. Para encontrar el valor de x2 necesitamos x1, x3 y x4. Por suerte hemos asumido x1 0 y así sucesivamente. Con lo cual x2 tendrá este valor. Lo propio, para determinar x3, nosotros necesitamos los valores de x1, x2, x4, valores que se han asumido, obtenemos el respectivo valor y finalmente el valor de x4 que necesita x1, x2 y x3, los valores correspondientes, obtenemos los nuevos valores. A este procedimiento que estamos realizando se conoce como sustitución simultánea. ¿Por qué sustitución simultánea? Porque hemos hecho caso justamente del vector inicial, es decir, nosotros hemos asumido este vector inicial y hemos utilizado en todo momento, ¿verdad?, para encontrar los nuevos valores. Entonces, estos nuevos valores que hemos obtenido serán justamente el vector obtenido o el vector aproximado en función del anterior vector. Y la pregunta viene, ¿el nuevo vector que hemos obtenido ya es la solución? ¿Termina ahí el problema? Paso número 5. Para determinar si el nuevo vector que acabamos de determinar ya es la solución, es necesario determinar la convergencia del método. Existen varias formas de determinar la convergencia, tal cual se hace mención en la parte teórica. En esta oportunidad nosotros vamos a utilizar la distancia entre vectores, es decir, la distancia entre el vector obtenido menos el vector asumido, cuya distancia tiene que ser menor o igual al error. Haciendo los cálculos matemáticos tendremos el vector obtenido menos el vector asumido es igual a un nuevo vector. Pero a nosotros nos interesa el cálculo de la distancia. Y la distancia no es más que el módulo del vector, es decir, es la raíz cuadrada de la suma de los elementos que componen el vector elevados al cuadrado, de donde obtenemos este valor. Si comparamos el valor obtenido con respecto al error que nos habían señalado, que era de 0.01, podemos señalar de que no se ha llegado a la convergencia. En otras palabras, de que los valores obtenidos no son satisfactorios o no están próximos a la solución, motivo por el cual procedemos al paso número 6, que señala: de no cumplir con el criterio especificado, debemos repetir el proceso desde el paso 4 hasta alcanzar el respectivo criterio, es decir, debemos repetir el proceso hasta que la distancia entre vectores sea menor o igual al error. Esta tarea de realizar la repetición nos va a llevar a hacer cálculos iterativos, lo cual para una mejor simplificación es que lo llevamos justamente a una forma tabular. Ahora bien, en nuestro trabajo podemos señalar que estamos realizando lo siguiente. Cuando hemos comenzado el proceso de análisis, o sea, la iteración 0, nosotros hemos asumido como vector inicial 0, 0, 0, 0. Ahora, con estos valores hemos procedido justamente a determinar el próximo vector, es decir, con ayuda de estos valores hemos obtenido los nuevos valores del vector, que luego de evaluar la distancia vemos de que no se cumple justamente el criterio, es decir, la distancia tiene que ser menor o igual a 0.01. Por lo tanto, debemos repetir nuevamente el proceso. Este proceso se repite, en nuestro caso se ha repetido 9 veces y al cabo del cual se obtiene un valor de 0.08, que es la distancia entre vectores, que es un valor menor al solicitado. Como hemos llegado a cumplir con el criterio, decimos que la solución de nuestro sistema por el método de Jacobi son justamente estos valores que tenemos en este sector. Y con eso hemos concluido
la solución o la resolución de este sistema de ecuaciones con este error.